Ya estamos de regreso en Vive Libre. Estamos hablando de las conductas sexuales riesgosas y el consumo de drogas, y en este último bloque vamos a hablar con nuestros especialistas sobre las medidas preventivas que se podrían tomar desde casa, desde la familia, para poder evitarlas. Doctora, ¿qué se puede hacer para poder evitar o por lo menos que estas conductas puedan tener un grado de manejo? Bueno, yo creo que es algo tan amplio todo lo que tendría que prevenirse, que yo lo que recomendaría a los papás es que se informaran. Algo que ocurre frecuentemente es que uno tiende como a tomar una convicción que quién sabe de dónde tomó, quizá desde niño o alguien te platicó, le vino bien a no sé qué persona, y como padre te convences de eso y piensas que esa es la única forma de manejar determinada situación. Y eso puede ser muy certero, pero la mayor parte de las ocasiones no lo es. Entonces, una medida preventiva es, papás, infórmense con gente que esté preparada, con instituciones que tengan el conocimiento de todo esto, de en qué consisten estas conductas, cuándo son de riesgo, cómo se ponen límites. Así como hay padres laxos que dejan a la mano cualquier tipo de facilidades para que los jóvenes simplemente den el paso y se metan en un grave problema, también hay un gran riesgo en los padres que son tremendamente estrictos, que quisieran mantener todo tan rígido que lo que están haciendo es como empujar a los hijos en el primer momento que se abra la puerta, salir corriendo y a espaldas de todo el mundo, arriesgarse. Entonces, yo creo que la mayor prevención es informarse de qué límites debe haber con ellos y también qué límites debe haber dentro de la propia casa, porque a veces son dobles mensajes. Se les ponen cierto tipo de normas a los hijos y los padres dentro de casa toman, pelean, no controlan impulsos, etcétera. Y si ya hablar de conductas sexuales en una familia siempre implica un cierto grado de dificultad, sí. Después hablar de conductas riesgosas y a eso sumarle el consumo de drogas, que es uno de los temas que nos importan muchísimo, se vuelve una situación compleja, doctor. Es muy compleja y definitivamente puede no serlo tanto. Creo que los problemas derivan, como en muchos otros escenarios de la vida, de confundir lo que es, digamos, la realidad, aunque sea imperfecta y no, digamos, corresponda con nuestras expectativas, con lo que nuestra ideología nos dicta, ¿no? Hoy creo que más que nunca antes hay una cantidad enorme de información, pero tengo la impresión de que no se está usando para prevenir estos problemas. Por ejemplo, sabemos que los chicos se están embarazando con menos frecuencia porque están utilizando más frecuentemente un preservativo, pero esto no incluye al grupo de los chicos que consumen sustancias y que en el contexto de estar, pues digamos, intoxicados pueden tener relaciones sexuales porque justamente no van a tener en cuenta la parte de la protección, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene una trascendencia enorme en la vida de las personas para toda la vida. Si alguien fuma, por ejemplo, marihuana, es 4 veces más probable que tenga un embarazo temprano y 5 veces más probable que tenga un aborto. Entonces, estamos hablando de consecuencias graves que se van a arrastrar toda la vida. Yo quisiera subrayar 2 cosas que se dicen mucho, pero que quizá no se toman suficientemente en cuenta nunca, que son la supervisión de los padres respecto de los hijos, el saber cuáles son sus amigos, a dónde van, qué hacen, etcétera. Yo sé que esto inevitablemente es complicado porque la línea que divide, digamos, lo que es estar pendiente de estar persiguiendo a los hijos, pues es muy tenue. Pero sí sabemos, por ejemplo, que la supervisión paterna, pues en un grado suficiente, reduce hasta en un 80% el riesgo de que desarrollen alguna adicción. Y la otra parte que subrayaría es la que ya mencionó brevemente la doctora Juárez, que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo siempre va a tener mucho más peso que lo que le digamos a los hijos. Entonces, si esperamos que los hijos se comporten con prudencia, lo primero que tenemos que hacer es hacer eso nosotros mismos como los padres. Si alguien de nuestro auditorio se preguntara
creo que yo sí quiero acercarme a mis hijos, pero no sabría cómo, cuáles son las palabras que podría usar o cuál sería la frase a partir de la cual yo podría acercarme, si bien ya tienen la intención de hacerlo. Fíjate que eso me parece importantísimo, porque muchas veces se piensa que uno tendría que elegir como palabras muy especiales o un momento particular como para transmitir algo muy serio o muy solemne. Sí. Y creo que es de otra manera. Yo creo que esto debe formar parte de lo cotidiano. Es decir, que los padres, cuando se habla del tema X, no en función de te voy a dar una lección a ti, hijo, porque es justo lo que los hijos más rechazan, no quieren más lecciones de los padres, o en ese momento, o en esa etapa, no las quieren. Creo que es más bien tomar aspectos de la realidad, de lo que está ocurriendo cotidianamente, de algo que uno ve en la televisión, de algo que le ocurrió a un familiar, de algo que en esto que decía el doctor Patrón, de que nos sabemos de sus amigos, poder ahí exponer nuestro punto de vista de una manera natural y sobre todo, insisto, sería cómo nos estamos nosotros desempeñando en casa. O sea, si somos padres responsables, si somos padres presentes, si somos padres cuidadosos, no persecutorios, no perfeccionistas, eso es lo que vamos a transmitir y creo que surge de una manera más natural. A veces como hacerlo tan formal, como que yo los veo a los chavos en la consulta y otra vez, ¿no? Pues es más fácil tal vez de lo que pensamos, doctora, bastaría con platicar. Pues sí, no entiendo por qué los temas más relevantes para la vida, como por ejemplo lo que tiene que ver con la sexualidad y el consumo de sustancias, que son dos cosas que van a pasar sí o sí en la etapa de la adolescencia, no son, digamos, prácticamente incluso asignaturas que se lleven desde la primaria y también en una escuela para padres. No creo que nos ayude mucho más saber de geografía, por ejemplo, y de historia universal que de cómo cuidarnos. Yo lo que quisiera decirle a los chicos es, nunca había habido tanta información. Están en una etapa de la historia del mundo en la cual han nacido con más información a su alcance que ninguna de las generaciones anteriores. Pero la información sola no es lo que los va a liberar, digamos, ¿no? La tienen que saber usar para cuidarse. Y yo los invito a que hagan eso, porque ahí está, pero la tienen que usar a su favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Conversar con los hijos, platicar, intercambiar información, comentarla, para que todos podamos vivir libres. Hasta la próxima. House.